Joaquín Phoenix, conocido por su capacidad para transformarse en personajes cinematográficos memorables, entró en el restaurante Aurora de Nueva York con una serenidad inusual. Las luces amarillentas se reflejaban suavemente en las superficies pulidas del local, y el sonido de las copas tostándose de fondo creaba un contraste casi poético con el silencio que Joaquín traía consigo. Llevaba unos vaqueros desgastados, descoloridos en los pliegues, y una camisa sencilla de aspecto tan corriente como cómodo. A pesar de su imponente presencia, Joaquín parecía decidido a pasar desapercibido. Tal vez fuera el peso de los últimos días, una mezcla de actos públicos, citas sin parar y decisiones que agotaban su energía a cada paso. Lo único que deseaba era una cena tranquila, lejos de las luces del cine y de la constante atención que solía atraer su fama. Mientras cruzaba el vestíbulo con pasos firmes pero silenciosos, el camarero Ryan, con una bandeja en equilibrio entre las manos, le dirigió una mirada rápida y apreciativa. Pensó Ryan, disimulando una pequeña sonrisa. Parece que alguien se ha equivocado de sitio. La expresión de la cara de Ryan delató exactamente lo que pasaba por su cabeza. Apenas tuvo que intercambiar miradas con sus compañeros para darse cuenta de que no era el único que había llegado a esa conclusión. ¿Quién va primero? ¿Tú o yo?, susurró Emma, una de las camareras, al pasar junto a Ryan con un formulario de pedido en la mano. Ryan se encogió de hombros, conteniendo la risa. Yo me encargo. Esto va a ser interesante. En el fondo, el gerente Michael observaba con suspicacia el revuelo que estaba causando la llegada de Joaquín. No era raro que los clientes trataran de impresionar en Aurora, uno de los restaurantes más sofisticados de la zona, pero el aspecto modesto de aquel hombre contrastaba por completo con la ostentación y el glamour de la sala. Para alguien acostumbrado a servir a banqueros, hombres de negocios y famosos que dejaban sus coches de lujo aparcados en la entrada, la presencia de Joaquín resultaba, cuando menos, intrigante. Joaquín, por su parte, parecía ajeno al silencioso juicio que flotaba en el aire. Eligió una mesa en un rincón, lejos del centro de atención, y se acomodó tranquilamente. A pesar del refinado entorno, no había nerviosismo en sus movimientos. Al contrario, parecía tranquilo, como si ya se hubiera enfrentado a situaciones mucho más difíciles que estar en un lugar donde no era bienvenido de inmediato. Ryan se acercó con el menú, manteniendo una sonrisa profesional, aunque sus ojos delataban una pizca de sarcasmo. Bienvenido a Aurora, señor. Aquí tiene el menú. ¿Puedo sugerirle algo de nuestra carta de vinos? La pregunta estaba formulada en tono cortés, pero había un claro subtexto. ¿Está seguro de que este es su sitio? Joaquín levantó la vista y miró a Ryan a los ojos. Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. No contestó inmediatamente, pero pareció leer algo más allá de las palabras del camarero, como si estuviera acostumbrado a descifrar intenciones ocultas. Gracias, respondió finalmente en tono tranquilo. Abrió el menú con cuidado, sin prisas, mientras Ryan permanecía cerca, intentando disimular su curiosidad. El silencio fue breve, pero cargado de una tensión que nadie sabía aún a dónde conduciría. Ryan había visto de todo en sus 15 años como camarero. Desde clientes extravagantes que trataban el restaurante como un escenario para exhibir su riqueza hasta los que venían en busca de auténticas experiencias gastronómicas. Sabía cómo tratarlos a todos, o al menos solía hacerlo. Pero aquella noche, algo parecía diferente. Tal vez fuera el peso de las preocupaciones que arrastraba, como una mochila invisible que le apretaba cada vez más. Mientras se ajustaba el nudo de la corbata, Ryan echó un vistazo al salón. Sus pensamientos volvieron a su madre, cuya salud se había ido deteriorando. El diagnóstico de una grave enfermedad no solo había sacudido emocionalmente a la familia, sino que también había traído consigo una montaña de facturas médicas. Hacía todo lo posible por mantenerlo todo bajo control, pero la sensación de ir siempre por detrás en todos los sentidos le consumía. Por si fuera poco, su hermana pequeña, Lily, dependía de él para seguir en la universidad. Nunca se lo había dicho a nadie en el trabajo, pero cada sonrisa que dedicaba a los clientes era un esfuerzo consciente por ocultar la tormenta que se desataba en su interior. Respiró hondo y volvió a mirar a Joaquín, que hojeaba tranquilamente el menú. Otro que quiere aparentar que es de aquí, pensó, sacudiendo ligeramente la cabeza. La irritación empezó a crecer. No era solo el cliente, era todo. Las facturas atrasadas. El reloj que nunca se detenía. La expectativa de que él sería el apoyo emocional y financiero de su familia. Y en ese momento, Joaquín parecía el blanco perfecto para descargar parte de esa presión. Entonces, ¿qué va a ser, señor?, preguntó Ryan,
con una sonrisa que parecía amable pero tenía un tono ligeramente sarcástico. Sabía exactamente cómo utilizar su experiencia para dirigir las interacciones. Palabras amables, pero una mirada que sugería juicio. Era un juego que dominaba, sobre todo cuando el cliente parecía vulnerable, como Joaquín en aquella mesa discreta. Mientras esperaba la respuesta, su mente volvió a divagar. Sabía que esa actitud no resolvería nada. Aún así, la frustración hablaba más alto. El sarcasmo era su defensa, una forma de crear una distancia emocional que le protegiera de cualquier cosa que se le fuera de las manos. Después de todo, cuando estás al límite, hasta la más mínima incomodidad puede parecer una batalla. «Mira eso», le susurró a Emma al pasar por la estación de servicio. «Parece tan perdido que probablemente va a pedir ketchup para el filete más caro de la casa». La camarera intentó contener la risa, pero Ryan no había hecho más que empezar. Joaquín, sin embargo, permanecía ajeno, o al menos lo parecía. Ryan volvió a la mesa, todavía con ese tono de condescendencia en la voz. «¿Se ha decidido, señor? ¿O prefiere una sugerencia?» El comentario sonó cortés, pero la intención no era ayudar, era reforzar el juicio que ya había hecho. Para Ryan, Joaquín no era más que otro cliente que no tenía ni idea de lo que hacía allí. Joaquín analizaba el menú con concentración, como quien intenta descifrar algo intrigante. Las palabras en francés, elegantemente escritas, suponían un reto inesperado. Tras unos minutos de silencio, levantó la vista y saludó a Ryan con una discreta inclinación de cabeza. «Tomaré el filet de bourgogne». Joaquín intentó pronunciar el plato, tropezando con las sílabas. Su intento provocó una sonrisa disimulada de Ryan, que rápidamente le corrigió. «Filete de bœuf bourguignon», dijo el camarero, enfatizando cada sílaba con exagerada precisión. Una elección interesante. A pesar de su tono cortés, había algo en la mirada de Ryan que delataba su intención. No solo estaba corrigiendo a Joaquín, así estaba divirtiendo a su costa. Así es. Ese, respondió Joaquín, ignorando por completo el tono del camarero, con una sonrisa que parecía demasiado sincera para alguien de quien se estaba burlando. Ryan tomó su pedido, pero antes de que pudiera alejarse, Joaquín añadió: y traiga ketchup, por favor. La frase quedó suspendida en el aire durante un segundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Ryan parpadeó lentamente, procesando la petición. «¿Ketchup?», repitió, inclinándose ligeramente hacia adelante como si no hubiera oído bien. «Así es, ketchup», confirmó Joaquín, sin notar ni ignorar la conmoción que empezaba a apoderarse del rostro de Ryan. «Por supuesto, señor», respondió Ryan, manteniendo su tono formal, pero con una sonrisa que parecía forzada. En cuanto le dio la espalda, chocó con Emma en el camino y le susurró: «¿No te lo había dicho?». En realidad pidió ketchup, para el filete más caro del menú. Su colega soltó una carcajada ahogada, mientras Ryan sacudía la cabeza, visiblemente incrédulo. Cuando llegó el plato, empezó el juego de Ryan. Colocó el plato sobre la mesa con precisión teatral mientras anunciaba: «Filete de bœuf bourguignon, preparado en salsa de vino tinto añejo y acompañado de verduras de temporada. Y aquí está su ketchup», dijo, colocando el pequeño recipiente de salsa roja sobre la mesa como si se tratara de un artículo de supermercado. Joaquín miró el plato y luego a Ryan, sonriendo tranquilizadoramente. «Perfecto, gracias», respondió, sin mostrar ningún signo de vergüenza. Ryan siguió observando. Mientras Joaquín hundía el tenedor en el filete perfectamente cocinado y añadía una generosa cantidad de ketchup, el camarero no pudo resistir la tentación de hacer otro comentario. «El chef estará encantado de saber que has encontrado una manera creativa de complementar el plato». Joaquín levantó la vista, masticó con calma y contestó: «Sabe, me gusta un toque de sencillez en todo». Su respuesta fue directa, pero tenía un tono enigmático que dejó a Ryan sin una reacción inmediata. Joaquín no parecía ofendido. De hecho, parecía estar disfrutando de la situación, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Ryan, por su parte, trató de disimular su frustración. Esperaba que Joaquín reaccionara al sarcasmo, pero el cliente permaneció imperturbable, dejando a Ryan sin el tipo de control que tanto le gustaba. La escena continuó, y cada pequeño gesto de Joaquín hacía que el juego de humillación discreta de Ryan perdiera impulso. A medida que pasaba el tiempo y el restaurante se llenaba de murmullos, el comportamiento de Joaquín empezó a llamar la atención de otros miembros del personal. Emma,
que pasaba por delante de su mesa con una bandeja de cócteles espumosos, se detuvo un momento, observándole con curiosidad. Algo en la forma en que escudriñaba la carta de vinos, como si supiera más de lo que decía, la hizo fruncir ligeramente el ceño. No parecía el tipo de persona que se perdería en aquel ambiente. Después de todo, Joaquín levantó discretamente el dedo y volvió a llamar a Ryan. «Me gustaría probar este», dijo, señalando un vino que figuraba en la carta. Era una etiqueta de añada poco común, conocida por ser una de las más caras de la carta. La naturalidad en el tono de voz de Joaquín dejó a Ryan impasible durante un segundo, pero pronto se recuperó, ajustándose el delantal con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Excelente elección, señor», dijo Ryan, sin poder evitar que la ironía se deslizara en su discurso. Mientras se alejaba a por el vino, se topó por el camino con Michael, el encargado. «¿Quién es el tipo?», preguntó Michael, curioso, mientras Ryan entregaba el pedido al sumiller. «Probablemente un tipo con suerte que intenta impresionar a alguien», respondió Ryan con una risa seca. «Pero, ¿solo por su aspecto? Yo diría que la carta va a reventar antes de que acabe la noche». Michael observó la mesa de Joaquín durante unos instantes, entrecerrando los ojos. Algo no cuadraba en aquella conclusión precipitada. Había trabajado en restaurantes como este el tiempo suficiente para reconocer cuando alguien fingía saber lo que hacía. Pero Joaquín no parecía estar fingiendo. De vuelta en el salón, Emma se reunió con Ryan en la estación de servicio. «¿Te has fijado en cómo ha elegido el vino?». Ni siquiera dudó. «¿Quién hace eso sin estar seguro de lo que pide?», comentó mientras colocaba las copas en una bandeja. Ryan se encogió de hombros con indiferencia. Podría ser suerte. O simplemente exceso de confianza. Cuando Ryan volvió a la mesa con el vino, mantuvo el mismo tono de disimulado desdén. Presentó la botella con gestos calculados y vertió el líquido en una copa con precisión. Joaquín, por su parte, tomó la copa con desconcertante calma, agitando el vino suavemente antes de llevárselo a la nariz. «Muy bueno», comentó Joaquín, antes de dar un pequeño sorbo. Había algo en la sencillez de sus palabras que aplacaba sin esfuerzo las provocaciones de Ryan, como si ni siquiera se diera cuenta de la condescendencia en los gestos del camarero. Mientras tanto, Michael y Emma intercambiaban miradas, cada vez más intrigados. No tenía sentido que alguien tan cómodo con vinos y platos sofisticados fuera vestido de forma tan informal. Había una clara desconexión entre la apariencia de Joaquín y su comportamiento, y eso empezaba a sembrar dudas hasta en los más escépticos. Aún así, Ryan insistió en mantener su postura. Cada gesto o comentario de Joaquín le parecía un intento de escenificar algo que no se correspondía con la realidad. Decidió que seguiría tratando a aquel cliente como uno más de los muchos que pasaban por Aurora, sin darse cuenta de que tal vez estaba subestimando lo que tenía delante. Ryan, ya acostumbrado a ser el centro de atención entre sus colegas, aprovechaba cualquier oportunidad para convertir a Joaquín en el blanco de sus comentarios. Con un tono que oscilaba entre el sarcasmo y la diversión, susurraba a Emma y a otros miembros del equipo cada vez que pasaba por delante de la mesa de un cliente. «Si pide patatas fritas con ese vino, te juro que renuncio a la humanidad», comentó, arrancando una risa ahogada de Emma, que sacudió la cabeza con una mezcla de desaprobación y diversión. «O a lo mejor está estudiando para abrir un snack bar gourmet», añadió, esta vez dirigiendo el comentario al sumiller, que se limitó a enarcar una ceja antes de volver al trabajo. Mientras tanto, Joaquín, sentado tranquilamente en su mesa, parecía más observador que otra cosa. Cada vez que Ryan volvía a servirle, sus gestos desenvueltos y su expresión relajada creaban un marcado contraste con el humor mordaz del camarero. Sin que nadie se diera cuenta, Joaquín mantenía su teléfono discretamente sobre la mesa, tecleando algo cada vez que Ryan se alejaba. Grababa las interacciones como quien toma notas de algo valioso. No era un gesto impaciente, sino casi como si estuviera recopilando trozos de una historia que aún no había terminado. «Entonces, señor, ¿algo más?», preguntó Ryan en un tono exageradamente formal, mientras despejaba la mesa con gestos calculados. Antes de que Joaquín pudiera responder, Ryan añadió con una sonrisa ladeada: «¿O quizás un menú más asequible? Hay un sitio de comida rápida a 2 manzanas. Apuesto a que sería una opción muy interesante». La provocación quedó flotando en el aire durante un momento. Emma, que pasaba por allí, se detuvo a medio camino, conteniendo la respiración. El sonido de los platos que el chef Jules organizaba de fondo parecía aún más fuerte en aquel breve silencio. Joaquín levantó la vista de su teléfono, observando a Ryan con una expresión que mezclaba calma y un toque de curiosidad. «Ah, sí», respondió,
dejando escapar una pequeña sonrisa. Tal vez la próxima vez. La respuesta, sencilla y casi desarmante, restó fuerza a la provocación de Ryan. El camarero dio un paso atrás, ajustándose el delantal como si tratara de recuperar el equilibrio. La actitud de Joaquín, tan tranquila, parecía una barrera impenetrable, y eso solo hizo que Ryan quisiera esforzarse aún más. Pero incluso en la tensión que se estaba creando, Joaquín permanecía impasible, casi como si estuviera evaluando el desarrollo de un juego que solo él comprendía plenamente. La velada avanzaba, pero la energía de la sala empezaba a cambiar. Ryan, que normalmente controlaba el ritmo de las interacciones con su personalidad dominante, ahora parecía cada vez más fuera de sincronía con el misterioso cliente sentado en aquella mesa de la esquina. A medida que avanzaba la velada, el restaurante empezó a vaciarse. El sonido de las sillas que se apartaban y el murmullo de las despedidas resonaban en la sala, haciendo que el ambiente se volviera más tranquilo pero cargado de una tensión casi imperceptible. Michael, el encargado, observaba la mesa de Joaquín desde lejos. Algo en la forma en que mantenía la compostura, incluso ante las constantes provocaciones de Ryan, despertó su curiosidad. Se acercó discretamente al chef Jules, que estaba ultimando los últimos platos en la cocina. ¿Te has fijado en ese tipo?, preguntó Michael, señalando con un sutil movimiento de cabeza hacia la mesa de Joaquín. Claro que me he fijado, respondió Jules, secándose las manos en el delantal. Pidió el plato más caro y aún así tuvo el descaro de pedir ketchup. Pero eso no es lo que me extraña. Michael ladeó la cabeza, esperando a que el chef continuara. No se comporta como alguien fuera de lugar. Parece estar jugando algún tipo de juego que aquí nadie ha entendido todavía, comentó Jules, lanzando una mirada significativa al gerente. Michael suspiró, cruzándose de brazos. Vamos a echarle un ojo. Algo me dice que hay más en esta historia de lo que parece. Mientras tanto, en la mesa, Joaquín terminaba de sorber el vino que quedaba en su copa, con la misma tranquilidad que lo había hecho durante toda la velada. Levantó la mano, llamando a Ryan, que se acercó con su habitual sonrisa sarcástica. «Voy a pedir la cuenta, por favor», dijo Joaquín con calma. Su voz sonaba casi despreocupada, lo que no hizo sino alimentar la confianza de Ryan en que el cliente estaba a punto de enfrentarse a una situación embarazosa. «Desde luego, señor», respondió Ryan, dándose la vuelta con pasos ligeros hacia la terminal. Antes de entregar el recibo, no pudo resistirse a hacer un comentario a Emma, que estaba ordenando las mesas cercanas. «Ya está. Apuesto a que intentará inventarse alguna excusa o quizá pida dividirlo en 10 partes». Emma lo miró con una mezcla de desaprobación y curiosidad. «¿De verdad lo crees? Parece tan tranquilo». «Tranquilo hasta que rechazaron la tarjeta», contestó Ryan, encogiéndose de hombros, con una sonrisa que ya presagiaba su vergüenza. Volviendo a la mesa, Ryan colocó el billete delante de Joaquín con un movimiento casi ceremonial. La cantidad, que superaba los $3.000, parecía brillar en la hoja con la tinta recién impresa. Joaquín le echó un rápido vistazo, sin cambiar de expresión. Sacó la cartera del bolsillo con la misma calma que había llevado toda la noche y escogió una tarjeta, extendiéndola sin vacilar. Ryan cogió la tarjeta y, durante un breve instante, miró el nombre grabado en ella. Algo en la tarjeta le llamó la atención, pero sacudió la cabeza, descartando cualquier sospecha. «A ver hasta dónde llega la suerte», murmuró para sí, mientras se dirigía al terminal de pago. En la cocina, Michael y Jules seguían hablando. «Si es alguien importante y Ryan lo trata así, podría ser un problema», dijo Michael, rascándose la barbilla. «¿Crees que pagará sin problemas?», preguntó Jules. «Si lo hace, empezaré a cuestionarme todas mis primeras impresiones», respondió Michael, observando a Ryan regresar al salón con una sonrisa confiada que parecía a punto de desmoronarse. Ryan volvió a la mesa con pasos calculados, sosteniendo el terminal de pago en una mano y la tarjeta en la otra. Ya estaba ensayando mentalmente cómo afrontaría la situación cuando, inevitablemente, le denegaran el pago. Tal vez una frase como, «Estas cosas pasan, señor». Quizá prefiera un método alternativo, combinada con una sonrisa que no disimularía su satisfacción. Casi podía saborear la humillación a la que se enfrentaría Joaquín. Joaquín, en cambio, parecía imperturbable. Siguió sentado de forma relajada, observando lo que ocurría en el restaurante mientras esperaba. Cuando Ryan se acercó, miró directamente a los ojos del camarero, como si estuviera a punto de ver algo interesante. «¿Todo bien?», preguntó Joaquín con un tono tranquilo que hizo dudar a Ryan durante una fracción de segundo. «Ya lo averiguaremos», respondió Ryan,
tratando de mantener el control de la situación mientras pasaba su tarjeta. El terminal emitió un pitido corto y claro, seguido del mensaje de aprobación. Ryan se quedó paralizado. Por un momento, se quedó mirando la pantalla como si acabara de soltar un chiste malo. ¿Has sido aprobado?, preguntó Emma, que se había acercado discretamente, demasiado curiosa para ignorar la escena. Sí, respondió Ryan, aún procesando lo que acababa de ocurrir. Volvió a mirar a Joaquín, ahora con una expresión que mezclaba confusión y curiosidad. Joaquín le devolvió la tarjeta con una sonrisa fácil. Gracias. Tienes un equipo muy sencillo aquí, comentó, su tono ligero pero cargado de significado. Hizo una pausa, observando la reacción de Ryan. Michael, que había estado siguiendo la escena desde la distancia, se acercó lentamente, presintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. El chef Jules apareció justo detrás, sosteniendo un paño de cocina y lanzando una mirada de desconcierto a Joaquín. Parece sorprendido, dijo Joaquín, mirando fijamente a Ryan con una mirada que de algún modo parecía ver más allá de las capas de sarcasmo y frustración. Pensé que alguien tan perspicaz como tú se habría dado cuenta antes. ¿Darme cuenta de qué?, preguntó Ryan, cruzándose de brazos a la defensiva. Sentía que las cosas se le estaban yendo de las manos, pero no sabía exactamente cómo. Joaquín volvió a sonreír, ahora de forma más directa, casi desafiante. Mi nombre completo está en la tarjeta. Joaquín Phoenix. Actor. ¿Habéis oído hablar de él? El silencio cayó sobre el grupo como un trueno. Ryan parpadeó un par de veces, tratando de procesar. Emma se tapó la boca con la mano, sorprendida. Michael se limitó a entrecerrar los ojos, como quien empieza a encajar las piezas de un rompecabezas. ¿Eres Joaquín Phoenix?, preguntó finalmente Ryan, con la voz más baja de lo habitual. Se dio cuenta de quién tenía delante. Joaquín se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Sí, es ese. Pero no se preocupe. Creo que tu forma de ser, brutalmente honesta, es algo que el mundo necesita más. No estoy enfadada contigo, Ryan. De hecho, aprecio la sinceridad. Es raro encontrar a alguien que diga lo que piensa, aunque no siempre lo haga de la forma más diplomática. Las palabras de Joaquín pillaron desprevenido a Ryan. Esperaba desaprobación, tal vez incluso humillación. ¿Pero un cumplido? Eso era desconcertante. Ryan miró a Michael y a Emma, tratando de encontrar alguna pista sobre cómo reaccionar, pero todo lo que vio fueron expresiones igualmente sorprendidas. Yo no sé qué decir, admitió Ryan, sintiendo que el peso de sus acciones se acumulaba lentamente. Joaquín se inclinó ligeramente hacia atrás en su silla, ajustando su tono a algo aún más serio, casi confidencial. Mira, Ryan, iré directo al grano. Quiero que trabajes conmigo, dijo Joaquín, con calma, pero con una firmeza que dejaba claro que no estaba bromeando. Ryan parpadeó, confuso. ¿Trabajar contigo? ¿De qué estás hablando exactamente? Mi equipo necesita a alguien como tú, continuó Joaquín, cruzándose de brazos mientras se explicaba. Alguien honesto. Alguien que diga lo que piensa, aunque no sea agradable. La mayoría de la gente solo dice lo que cree que yo quiero oír. Tú, en cambio, tienes algo que realmente valoro, el valor de ser honesto. Ryan miró a Joaquín, todavía incrédulo, como si tratara de descifrar qué había de genuino en aquella oferta. ¿Hace cuánto que me conoces? ¿Unas pocas horas? ¿Y crees que tiene sentido contratarme de la nada? Joaquín se rió ligeramente. Unas horas fueron más que suficientes. Se me da bien evaluar a la gente, Ryan. Es parte de lo que hago. Tienes algo especial, aunque aún no te hayas dado cuenta. Ryan se cruzó de brazos, todavía desconfiado. ¿Y qué crees exactamente que haría yo en tu equipo? Muy sencillo. Quiero tu perspectiva. Quiero que me ayudes a crear algo más real, más auténtico. Una nueva forma de conectar al público con lo que hago. Y, por supuesto, te pagaré bien por ello. Estoy hablando de un salario de 6 cifras al año. Suficiente para sacarte de este restaurante y llevarte a un lugar donde puedas crecer de verdad. La cifra cayó como una bomba en la mente de Ryan. Se quedó en silencio, con sus pensamientos corriendo en todas direcciones. Era una cantidad que nunca había imaginado ganar. De repente, flashes de su vida empezaron a pasar por su cabeza. Pensó en su madre y en el costoso tratamiento que necesitaba.
Pensó en la universidad de su hermana y en las noches que había pasado en vela, intentando encontrar una solución a tantos gastos. No dijo nada enseguida, pero en ese momento empezó a darse cuenta de que aquella oferta era la oportunidad que nunca había esperado. Ryan se cruzó de brazos, aún tratando de procesar la propuesta que acababa de escuchar. Miró a Joaquín, buscando algún signo de broma o exageración, pero lo único que encontró fue una expresión firme y genuina. ¿De verdad quieres contratarme?, preguntó Ryan, con voz entrecortada por la incredulidad. ¿Después de todo lo que te he dicho? ¿Después de cómo te he tratado toda la noche? Precisamente por eso, respondió Joaquín, con una sonrisa tranquila. Tu autenticidad es lo que me interesa. Las personas que dicen lo que piensan sin esconderse detrás de máscaras son raras. No quiero a alguien que me diga lo que quiero oír. Quiero a alguien que cuestione mis ideas cuando sea necesario. Ryan respiró hondo, luchando por organizar sus pensamientos. La oferta sonaba demasiado buena para ser cierta, pero había algo en el tono de Joaquín que le hacía creer que era real. Aún así, no podía ignorar sus dudas. Si acepto, necesito una cosa, dijo Ryan, rompiendo finalmente el silencio. Su voz era firme, pero llevaba un toque de vulnerabilidad. Necesito estar seguro de que puedo seguir siendo quien soy. Sin filtros, aunque a veces me moleste. Joaquín rió suavemente, cruzándose de brazos. Esa es la idea. Si cambias, la propuesta pierde sentido. Te contrato exactamente por lo que eres ahora. La respuesta pareció desarmar a Ryan, que dejó escapar un profundo suspiro. Extendió la mano, vacilante al principio, pero luego estrechó la de Joaquín con convicción. Entonces creo que tenemos un trato. La noticia recorrió el restaurante como un rayo. Emma, que había estado siguiéndolo todo desde la distancia, dejó escapar una exclamación de sorpresa antes de correr a abrazar a Ryan. «Esto es increíble. Te lo mereces tanto», dijo con una sonrisa que parecía más grande que su propia cara. Michael, el gerente, se adelantó y apretó el hombro de Ryan con expresión de orgullo. «Harás un gran trabajo, estoy seguro». Jules, el chef, apareció en la puerta de la cocina sosteniendo una hoja de papel doblada. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y nostalgia. «Toma, Ryan», dijo, entregándole el papel. «Esta es la receta del plato que le he servido hoy a Joaquín. Siempre dijiste que querías aprender más sobre la cocina francesa. Considéralo mi regalo para tu nuevo viaje». Ryan cogió el papel con cuidado, sintiendo el peso simbólico del gesto. «Gracias, Jules. Significa mucho para mí». El ambiente en el restaurante había cambiado por completo. La tensión de la velada se había disuelto, dando paso a risas y celebraciones espontáneas. Incluso Ryan, que rara vez mostraba emociones tan abiertamente, no pudo contener una sonrisa genuina. Miró a su alrededor, empapándose del momento, y se dio cuenta de que, por muy inesperada que fuera aquella noche, marcaría el comienzo de algo mucho más grande de lo que hubiera podido imaginar. Pocos días después, Ryan entró en una oficina moderna, completamente distinta de todo lo que había conocido hasta entonces. Las paredes de cristal reflejaban la luz del sol, mientras la gente tecleaba apresuradamente en sus portátiles y asistía a reuniones. Era un mundo nuevo, y él estaba justo en el centro. Cada paso que daba parecía reflejar la magnitud del cambio en su vida. Había cambiado el delantal por una americana, pero había algo en su postura que no había cambiado. En lugar de intentar amoldarse a su entorno, Ryan llevaba consigo la misma autenticidad que Joaquín había reconocido aquella noche en el restaurante. Y, para su sorpresa, su franqueza no solo fue aceptada en aquel espacio, sino celebrada. Durante una reunión con el equipo de comunicación, Ryan expuso sus ideas con el mismo estilo directo que siempre había caracterizado su personalidad. No se anduvo con rodeos. Y el impacto fue inmediato. La gente escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como algo nuevo y necesario. «Esto es lo que necesitamos», dijo uno de los ejecutivos tras una de sus sugerencias. «Este enfoque real, sin filtros. Es lo que falta en este mercado». Mientras Ryan empezaba a destacar, Joaquín lo observaba desde lejos con una discreta sonrisa. Sabía que su apuesta estaba funcionando. Aquella noche en el restaurante, Joaquín había grabado cada momento, cada interacción, no solo como recuerdo, sino como ejemplo de cómo la autenticidad, incluso en situaciones inesperadas, tenía el poder de transformar. En la pantalla de su teléfono, Joaquín volvió a ver una foto discretamente tomada, Ryan en medio del equipo de Aurora,
con el delantal atado y la expresión de quien carga con el peso de muchas responsabilidades. Era un contraste con el Ryan de hoy, pero también un recordatorio de que todo el mundo tiene potencial, aunque nadie se dé cuenta. La historia del restaurante Aurora y del camarero que se ganó la confianza de un famoso actor empezó a circular entre amigos y colegas. En poco tiempo, se convirtió en algo más grande, una especie de leyenda corporativa. Se utilizó como ejemplo en conferencias y conversaciones sobre el poder de las conexiones humanas. La gente repetía la historia para subrayar cómo los encuentros inesperados podían cambiar la vida de formas que nadie había imaginado. Ryan, por su parte, nunca olvidó de dónde venía. Siguió ayudando a su madre y financiando los estudios de su hermana, pero más que eso, llevaba consigo el recuerdo de que su honestidad, algo que tan a menudo le había metido en situaciones difíciles, era la misma característica que le había abierto la puerta a un futuro que nunca podría haber planeado. Mientras cerraba su agenda al final de otro productivo día, un mensaje de Joaquín apareció en su teléfono. Orgulloso de ti. Sigue siendo quien eres. Ryan sonrió y se guardó el teléfono en el bolsillo. Sabía que esto era solo el principio.